Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 11 al 14, que es lo que hemos venido estudiando, para continuar allí. Dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos en esta hora tener la posibilidad de estudiar tu palabra y de ser edificados por ella. Rogamos que tu Espíritu Santo dote a nosotros de esa sabiduría que solamente tú das a tus hijos, para que de esa forma nosotros podamos entender claramente lo que tu palabra nos quiere enseñar. Ayúdanos a no desfallecer en el estudio de ella, y ayúdanos cada día más a disfrutar del conocimiento que tú nos das de tu palabra. Gracias, porque esta tu palabra es para nuestra edificación, porque esta tu palabra es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, no es para dañarnos. Ayúdanos a verla de esta manera, como un óleo refrescante sobre nuestras cabezas, que sirva para que nosotros glorifiquemos más profundamente el nombre santo tuyo, oh Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, quiero decirles que he visto con alegría que las predicaciones han subido un poquito en las visitas en YouTube. ¿Sí? Las predicaciones de los 2 domingos anteriores han tenido 11 visitas cuando generalmente tenían 1 o 2, y eso ya es bastante. Esta tuvo 7 visitas, la del domingo pasado. Así que les animo a que ustedes también, cuando de pronto se hayan olvidado un poquito, y para poder seguir adelante en lo que venimos estudiando, recuerden que venimos haciendo una secuencia, entonces sería muy útil para usted el domingo por la mañana oírla nuevamente, y de esa manera, o el sábado en la noche oírla nuevamente, para venir ya enfocado donde vamos, y de esa manera pueda usted seguir la línea en la que venimos. Bien, hoy vamos a entrar al versículo 13. Vimos la semana pasada en la parte final del verso 12 en torno a la persecución que Pablo está mencionando allí. Y hoy vamos a ver en el versículo 13 cuando dice: nos difaman y rogamos. Nos difaman y rogamos. Algo que tenemos que tener en cuenta para poder entender este pasaje es: ¿qué es difamar? ¿Qué es para usted difamar? Cuando a usted le dicen que es un difamador o que alguien difamó, ¿qué es lo que usted entiende? Y quiero decirle que la palabra difamar en el diccionario significa decir algo de alguien que no es verdad. ¿Sí? Decir algo de alguien que no es verdad. En otras palabras, en los mandamientos, ¿cómo lo podríamos enfocar? No dirás falso testimonio. Es decir, una forma de difamar es decir un falso testimonio. ¿Sí? Por lo tanto,
uno se pregunta, bueno, ¿será que los discípulos se vieron enfrentados a difamación? Quiero decirle que sí. Hay varios pasajes en las Escrituras que nos muestran cómo se difamó a Pablo, a Pedro, cómo se difamó a varios personajes bíblicos en el Antiguo Testamento, cómo se dijo cosas de ellos que no eran ciertas, pero que se decían con tal certeza que hacían daño a las demás personas. Y esto, hermanos, es algo supremamente complicado, porque, digamos, yo no puedo evitar que alguien diga cosas mías que no son verdad. Yo no lo puedo evitar. Pero mire lo que dice Pablo. Nos difaman y ¿qué? Rogamos. Note que no dice nos difaman y salimos a defendernos. Nos difaman y salimos a montar pleito. Dice nos difaman y rogamos. Es decir, miren la difamación, y quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 17, y leamos los versículos 4 al 6. ¿Ya lo tienen? Dice así: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Qué estaba pasando hasta ahí? Pablo y Silas habían llegado a una ciudad que se llamaba Tesalónica, y en esa ciudad ellos empezaron a predicar el evangelio en las sinagogas. Cuando hicieron esa predicación, algunos judíos creyeron, otros que eran griegos también creyeron, y una gran cantidad de mujeres creyeron también. Pero miren lo que dice en el verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Qué vemos ahí? En primera instancia, hay una obra de predicación del Evangelio. En esa obra de predicación del Evangelio se ha dicho la verdad acerca de Cristo. Y esa verdad acerca de Cristo hizo que hombres y mujeres llegaran al conocimiento de Dios. Pero noten que dice que hay un grupo de hombres celosos. Hombres que no están de acuerdo con la enseñanza que se ha impartido y la cual ha transformado las vidas de otras personas que estaban allí presentes con ellos. Por lo tanto, inmediatamente se asegura de buscar a quienes, hombres malos, ociosos, personas que no tenían nada que ver y nada que hacer. Se van a ellos y le dicen: oiga, necesitamos hacer escándalo, necesitamos hacer bulla,
Estamos hasta aquí de esos judíos, de esos Pablo y Silas que vinieron aquí a trastornar a nuestra ciudad. Hay que darles su merecido. Y los empiezan a buscar. Cuando hablas de una turba, ¿cuántas personas se necesitan para hacer una turba? ¿Será que 2 o 3? Le puedo decir que era un grupo grande. Para que se sienta, tiene que ser un grupo grande. ¿Sí? Alguna vez estaba yo ahí en la casa y como a eso de las 9 de la mañana sonó algo que ¿qué sería eso? Pero pasados unos segundos el sonido fue creciendo y fue aumentando en volumen. Ya no era un shh, sino que eran muchos. Así que corrí a asomarme a ver qué era lo que pasaba, y eran una cantidad de personas en las cosas esas que llaman tablas, que hizo al pasar por la calle, hace bastante ruido. Pero imagínense ustedes, si una suena y uno la puede escuchar, eran cientos de ellas. Se tomaron toda la carrera séptima para llegar a la Plaza de Bolívar. Y era impresionante el ruido que se hacía por parte de estas personas. No puedo decir que eran miles, pero sí puedo decir que eran cientos de ellos. Una cantidad considerable que inmediatamente hizo que las personas volteáramos a ver qué era lo que pasaba. Porque pasa uno solo y ya. Ah, sí, pasó. Pero esto llamó la atención de todos los que estábamos por ahí. Todos nos asomamos a ver qué era lo que estaba pasando. Así que aquí mismo, en este pasaje, no estamos hablando de uno que salió gritando: estos están trastornando el mundo, están trastornando la ciudad. No, eran muchas personas que se habían reunido con el fin de causar molestia, de causar alboroto, de hacer que las personas que ni siquiera habían escuchado a Pablo y Silas, porque ellos ¿dónde habían predicado? ¿Usted quiere saber dónde habían predicado ellos? No. ¿Dónde predicaban ellos? ¿Ah? En la sinagoga. Lea el versículo 2, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Lea el versículo 1 y dice: ¿dónde? En la sinagoga. Había una sinagoga. Pablo no estaba gritando en la calle. Pablo no estaba haciendo escándalo a la luz de todas las personas que estaban en la ciudad. Él estaba solo hablando en la sinagoga. Y en la sinagoga fue donde muchas personas llegaron al conocimiento de Dios. Pero algunos de los que estaban en la sinagoga usaron de artimaña para salir y convencer a otros y decirle: están trastornando la ciudad. Dígame, ¿en qué momento allí ustedes encuentran que Pablo haya dicho algo en contra de César? En ningún momento. Pero ellos dijeron: están diciendo que César no es rey, que hay otro rey que se llama Jesús. Pero noten lo contradictorio del asunto. Y es aquí donde quiero hacerle caer en cuenta de cuándo es que se hace uso de la palabrita aquella. ¿Cuál era? Difamación. La palabrita difamar. ¿Cuándo es que se hace uso? Estas personas no habían dicho absolutamente nada acerca de César. Lo que decían era que el Señor Jesucristo había venido a morir por aquellos que son sus hijos. Y aquellos que creyeron
fueron a Cristo. Pero estos dijeron, trastornan la ciudad. Miren, primera mentira. Trastornan la ciudad. ¿Y qué más dice? ¿Solamente trastornan la ciudad? No, dice trastornan la ciudad y el mundo entero. ¿Se da cuenta? Estos que trastornan al mundo ya están aquí. Déjalo ahí. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos, pero no hallándole, y versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido así, estos que también trastornan el mundo entero han venido acá. ¿Se da cuenta? Estos ya llegaron aquí y vienen a trastornarnos también. Entonces el trastorno que ellos van a hacer, hagámoslo nosotros, no dejemos que nos trastornen. Entonces, enfrentar un trastorno con otro, usando de artimaña. Pero noten que a las personas a las que ellos convencieron son gente sin oficio, gente ociosa, gente, como dice el pasaje allí, mala. Gente mala. Hermano querido, esto es muy importante de tener en cuenta por nosotros, porque a veces personas inescrupulosas pueden empezar a hablar de nosotros y empezar a decir cosas que no son ciertas con el fin de dañar. Y tristemente, a veces esas personas tienen bastante cabida en el auditorio. Como no tienen más nada que hacer, escuchan y dicen, ay, sí, cierto. Miren qué tanto. Uy, no, pero no, tenemos que hacer algo. Hay que. Y empiezan a dañar a otros. Estamos hablando aquí de personas que estaban dentro de la sinagoga, que eran personas que hablaban de Dios también, personas que estaban escuchando lo que ellos habían dicho, pero salieron a decir lo que no era, como si ellos lo hubieran dicho. Entonces, esto hace que específicamente se levante un gran grupo y empiecen a hacer escándalo en la ciudad. Hermano querido, la difamación a la que Pablo se vio enfrentado en este momento era seria. Porque recuerden algo, Tesalónica hacía parte del Imperio Romano. El rey de ellos se llamaba César. Y al ellos decir que había por parte de los discípulos la enseñanza de que había otro rey que no era César, ¿qué iba a traer sobre las cabezas de Pablo y Silas? Muerte inmediata. Porque eso, dentro de cualquier situación de un país que se levanta contra su gobierno, cualquier persona que se levante contra el gobierno de su país, ¿cómo se llama? A ver, señores militares. Traidor de la patria. ¿Sí?
¿Y qué hacen con un traidor de la patria? Aquí no es, porque aquí en este momento, digamos, no hay pena de muerte y no es fusilado inmediatamente. Pero en ese momento, la única autoridad que había era los soldados romanos. Y ellos servían ciegamente las órdenes de César. Así que si ellos escuchaban que alguien estaba diciendo que César no era rey, inmediatamente se iban a levantar contra ese fulano y lo iban a matar. Noten el daño tan grande que se estaba queriendo hacer por parte de estos judíos rebeldes, celosos, que no querían escuchar la palabra de Dios. Y se levantan con el único fin de dañar lo que Pablo y Silas estaban haciendo, enseñando cosas o diciendo, poniendo en sus bocas palabras que ellos no habían dicho. Por lo tanto, como no los encuentran, se van contra aquel que los había albergado en su casa. ¿Se da cuenta? Como usted los dejó entrar en su casa, usted es responsable. Y mire, ¿qué hacen con el pobre Jasón? Lo meten a la cárcel. Lo único que él hizo fue recibirlos en su casa. Él no salió a predicar con ellos. Él escuchó lo que ellos dijeron. Estoy seguro que él creyó también y por eso los albergó en su casa. Pero a él ahora también lo estaban persiguiendo. Y lo acusan de sedición. Por lo tanto, es metido a la cárcel, pero cuando dice, entonces pagaron una fianza y lo soltaron. Lo dejaron libre. Ya, tranquilo, váyase Jasón, no pasó nada, estuvo preso quién sabe cuántos días, quién sabe cuántas semanas, pero por lo menos hicimos algo. Fueron lo que tal vez aquellos judíos celosos estaban pensando. Pero ¿será esa la única ocasión en la que Pablo se ve enfrentado a una difamación? Le puedo garantizar que no. No fue así. En todas las ciudades en las que Pablo estuvo, siempre había, como les decía la semana pasada, un grupo de personas que se habían especializado en seguir a Pablo donde quiera que él iba para hablar mal de él. Qué triste, ¿cierto? Algo bastante complicado. Y yo le pregunto, si eso le hubiese pasado a usted, ¿qué habría hecho? ¿Qué habría hecho? Imagínese usted en los zapatos o en las sandalias de Pablo, con un grupo de personas diciendo cosas que no son de usted, con el fin de dañarlo. ¿Qué haría usted? ¿Seguiría predicando? ¿O se quedaría callado? ¿O saldría gritando por la calle, yo no he dicho eso? Es mentira. No les crean. Yo lo que he dicho es otra cosa. ¿Sería eso? ¿No sabe qué hacía Pablo? Señor, permite que esos que se levantan contra nosotros algún día lleguen a escuchar.
No permitas, Padre, que nosotros nos veamos apocados por ello. No permitas, Señor, que nos dé temor seguir predicando tu palabra. Y es interesante, hermano, porque en varias de las ocasiones donde Pablo fue difamado, también fue encarcelado, fue azotado, fue apedreado, simplemente por personas malintencionadas que estaban diciendo cosas de ellos que no eran verdad. Pero nosotros, ¿qué hacemos hoy? Es que dijeron tal cosa de mí. ¿Y qué hacemos? De una vez nos echamos a morir. ¿Cómo es posible que hayan dicho esto de mí? ¿Cómo se les ocurre decir eso? En lugar de decir, Señor, ayúdame a seguir adelante. Yo no quiero que esos comentarios me dañen. Permite que esas personas puedan darse cuenta del error que han cometido. Eso es rogar. Eso es rogar. Nos difaman y rogamos. Pero pregunto, ¿acaso solamente pasó eso con los discípulos y con Pablo? Si vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con Moisés. Pero antes de Moisés hay otro, al que difamaron bastante. ¿Quién me dice quién era? Abiertamente lo difamaron. Antes de Moisés. ¿A quién? Antes de Moisés. Abraham. A Noé. Dios le dice, Noé, hazte una barca de madera de gofer, de estas medidas la vas a hacer, Tiene 120 años para hacerlo. Y mientras Noé estaba haciendo su barca, la gente pasaba y dice, está loco. Miren, arrepiéntanse, va a venir un diluvio sobre la tierra, va a llover en gran manera. Si nunca ha llovido en la tierra, está loco. Está loco. ¿Se da cuenta? Difamaron a Noé. Empezaron a hablar cosas de él. Y seguro hasta pasaban por ahí. Vamos a ver cómo va el loco. Vamos a ver qué tanto ha avanzado el loquito. O a ver si ya se detuvo. Vamos a ver si ya se cansó. Seguramente no va a poder terminar de construir esa barca. Y pasaban por ahí y veían a Noé. Háganlo. Y se burlaban de él. Y hacían mofa. ¿Se da cuenta? ¿Y él qué hacía? No, no me traten así. ¡Ah! ¿Sí? No. Señor, ten misericordia de ellos. Seguía trabajando. Y seguía construyendo su barca. Aún el último día, cuando Dios le había dicho, hoy vas a entrar en la barca, él se paró allí y les dijo, arrepiéntanse, ya viene el diluvio.
él a la barca. Se cerró la puerta y empezó a caer el agua. Los que estaban afuera dijeron: ve, está lloviendo. Tan raro, nunca había llovido en la tierra. Y el agua empieza a subir y dice: ve, qué harta agua hay. Ya la tengo por la rodilla. Miren, la barca que hizo Noé se está levantando. Todavía no nos ahogamos. Y el agua sigue subiendo. Ya la tienen por aquí. ¡Noé! ¡Noé, déjanos entrar! ¡No seas malito! ¡Mira, ahora sí te creemos! ¡Noé, déjanos entrar! Ya no puedo hacer nada. ¿Y saben por qué no puedo abrir? Porque ¿quién cerró la puerta? Fue Dios. ¿Y por qué Dios cerró la puerta? Díganme, ¿por qué creen ustedes que Dios cerró la puerta? Porque Noé era débil y seguramente Noé les habría abierto: ¡súbanse rápido! Pero es Dios quien cierra la puerta y por eso Noé no la puede abrir. Imagínense ustedes cómo se sintió Noé escuchando a toda la gente alrededor de su nave gritando: déjanos entrar. Y de un momento a otro ya no escuchar ni un solo grito afuera. ¿Ha visto qué hace una persona cuando se está ahogando? Grita, ¿cierto? ¡Auxilio! Antes de empezar a ahogarse, sí grita. Pero cuando llega el momento en el que ya no hay fuerzas para salir del agua, se acaban los gritos. Pero seguramente había muchas palmas pegándole a la barca. Y en ese momento Noé dice: ya murieron todos. Ya no queda nadie. Solo estamos nosotros. Tal vez usted piense que para Noé fue fácil estar escuchando los gritos desgarradores y a esas personas que de alguna manera buscaban aferrarse a la barca. Tal vez aruñaban. Y de un momento a otro, silencio total. Y es en ese momento cuando Noé puede llegar a la conclusión: todos murieron. No hay nadie más. Solo estamos nosotros. No fue fácil para Noé. Porque yo le pregunto, ¿qué habría hecho usted si hubiese estado en esa barca? ¿Qué habría hecho usted?
estaría feliz gritando allá adentro, por fin se murieron todos. Le puedo garantizar que Noé, en esa condición, cuando se dio cuenta que ya todos habían muerto, simplemente dijo, Dios, qué gran mortandad hubo. Pero saltemos de Noé y vamos a Moisés. Moisés no fue difamado nunca. Nunca fue difamado. Acababan de salir de Egipto. Habían visto todas las maravillas que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. Están frente al mar. Y en lugar de decirle Moisés, ¿y ahora qué? ¿A dónde pegamos? Se levantan unos y empiezan a decir, para eso nos sacó de Egipto, para sacarnos a morir aquí. Habiendo tantas tumbas en Egipto, vamos a morir aquí en este desierto, en estas condiciones tan deprimentes. Mejor nos hubiera sido quedarnos allá. Tanto es que Moisés, en un momento de desesperación, al escuchar a todas estas personas hablando mal de él, ¿le acabaron las pilas? Al escuchar a todas estas personas hablando mal de él, llega un momento de desesperación y mira a Dios y le dice, ¿qué hago, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Y sabe qué le dice Dios? ¿Se acuerdan qué le dice? Le dijo, ¿por qué clamas? Yo ya te dije qué tienes que hacer. Así que dile a este pueblo que marche. Señor, pero ¿ya viste lo que hay al frente? ¿Y? ¿Ustedes lo memorizaron? ¿Qué dice? Y tú, levanta tu mano, extiende tu vara sobre el mar y abre. Y pasen los hijos de Israel por el medio del mar. En serio. ¿Se da cuenta de lo que puede llegar a ser la difamación? En este momento vemos a a Moisés, en una condición de no saber qué hacer, aunque ya Dios le había dicho qué iba a hacer. Y él se encuentra en un momento de confusión. Señor, ¿qué hago? El pueblo está que me mata. El pueblo se quiere levantar contra mí, Padre, ¿qué hago? Deja tu clamor, Moisés. Ya tú sabes qué tienes que hacer. Diles que marchen. Y tú ponte al frente. Se abre el mar. Pasan en seco. Y estando al otro lado, le dice otra vez,
Moisés, pues tiene tu vara nuevamente sobre el mar. Y ahora cierra. ¿Usted cree que para Moisés fue fácil también? Ver a todo ese ejército que venía detrás, con sus carros, con sus caballos, y en su mano está la vida de todos ellos. De un solo golpe. Pero saber que si él no obedece a Dios, habría causado la muerte de todo su pueblo. Así que les tiende la mano, baja su cabeza y ordena al mar que se cierre. Empieza a ver cómo esas paredes de agua caen encima del ejército egipcio y los destruyen totalmente. Le puedo garantizar que para Moisés no fue fácil tampoco. Pero había que hacer algo. Y lo hace. Ya están al otro lado del río, del mar. Y la hermana de Moisés empieza a brincar por todo el campamento cantando: ¡Gloria al Señor, que nos libró de la mano del faraón, al ejército, al caballo y al jinete, echó en lo profundo de la mar! Y todo el pueblo estaba feliz cantando con él. Pero la felicidad les dura poco. Vuelven y arrancan el camino. Y una vez más viene la difamación. Moisés, ¿para qué nos sacaste de nuestro pueblo allá en Egipto a morir de sed en el desierto? Una y otra vez Moisés fue difamado por el pueblo. Y solo hay un momento, uno, en el que Moisés le dice: Dios, ya me cansé, destrúyelos a todos. Pero después va y le dice: ¿sabes qué, Dios? No. Perdónalos. Cuando Dios mismo dijo: los voy a destruir a todos, Moisés clamó diciendo: ten misericordia de ellos, perdónales. Perdónales, Señor, no los destruyas. Y Dios le dice: bien, Moisés, porque tú rogaste por ellos, los voy a perdonar. Hermano, ahí está la situación. Noé, Moisés, Pablo, pero hubo alguien más que también fue calumniado. ¿Quién era? El mismo Señor Jesucristo.
el mismo Señor Jesucristo. Y esto es algo tremendo. ¿Quiénes decían cosas de él? Sus propios hermanos. Sí, sus hermanos, de carne. Su familia. Aún al momento de la muerte, uno de ellos se atreve a decirle: ¿todavía sostienes en eso? Si eres el Hijo de Dios, desciende y sálvanos también a nosotros. Algunos dijeron: ¿quién es ese Jesús? Pues el hijo del carpintero. Y miren lo que dijeron: ¿debería de salir algo bueno? No. Los mismos discípulos, hubo momentos en los que dudaron quién era él. ¿Se acuerdan cuando él les dijo: ¿saben a dónde voy? Y saben el camino. Y uno de ellos le dijo: Señor, si ni siquiera sabemos por dónde vas, ¿cómo pues vamos a saber el camino? Ah, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ah, pero es que muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quieres que te creamos? Muéstranos al Padre. Tienes que comprobarnos que eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dicen: muéstranos al Padre? El Padre y yo, uno somos. Y yo imagino que para los discípulos fue difícil cuando de pronto algunos se acercaban y le decían: oye, ¿usted por qué lo siguen a él? No, es que él es el Hijo de Dios. ¿Y usted le cree? Y yo lo veo común y corriente. Pues, no sé, él me llamó por mi nombre. Yo le sigo, pero de pronto. Dentro de eso estaba fuerte. Él le seguía, escuchaba, hablaba, comía con él. Pero aquí había otra cosa totalmente distinta a lo que Dios estaba queriendo hacer. Hermano querido, si nosotros vamos al pasaje, dice: nos difaman y rogamos. Quiero decirle, Pablo enfrentó muchas difamaciones. Los profetas en el Antiguo Testamento sufrieron difamaciones. Los patriarcas sufrieron difamaciones. Pero ¿sabe algo?
Ellos nunca, nunca, nunca buscaron vengarse. Ellos tenían en claro lo que dice la Escritura: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos. Hermano, tal vez hemos sido víctimas de difamación, o tal vez hemos sido difamadores de otros. Es el tiempo para que nosotros podamos decir: Señor, ayúdame. Si me han difamado, te pido por esa persona para que tú le perdones. Y si yo he difamado, Señor, perdóname, porque he difamado a esta persona. En todos momentos debe ser nuestra oración un ruego. Pedirle al Señor por aquel a quien he difamado o por aquel que me ha difamado a mí, para que el Señor le perdone y me perdone. No deje que la difamación se vuelva una herramienta para dañar a los demás. Y no deje que cuando le han difamado se convierta en una herramienta para no orar rogando por esa persona. Ten en cuenta y apréndaselo de memoria: nos difaman y rogamos. Así que quiero invitarle, hermano, a que roguemos al Señor. Padre, damos a ti infinitas gracias porque tu palabra nos muestra aquellos momentos en los que esos hombres que tú llamaste a tu servicio fueron difamados por otros. Cómo estas personas buscaron poner en contra de ellos a otros creyentes, a otras personas del pueblo. Pero también podemos ver cómo en ningún momento ellos quisieron tomar venganza por sí mismos, sino que siempre estaban rogando a ti por aquellos que se habían levantado contra ellos. Permite, Señor, que si alguien nos ha difamado a nosotros, también tengamos la certeza de rogar por ellos, de pedir que tú les perdones y que nosotros podamos amarles, aunque hayan hecho este mal contra nosotros. Pero también permite, Padre, que podamos ser perdonados nosotros si en algún momento hemos difamado a algún otro. Rogamos por nosotros mismos, para que limpies nuestra mente, para que limpies nuestros corazones y quites de nosotros la amargura, el enojo, el dolor que produce, y nos permitas tener la
la certeza de que somos llamados a ser pacificadores. Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque nuestras fuerzas se debilitan. Nuestras emociones juegan malas pasadas. Nuestro corazón se inflama de dolor. Y a veces queremos tomar represalias. Pero realmente no es lo que tú quieres. Como dice tu palabra, permite que quitemos de nuestro corazón el enojo. Permite que podamos saber que fallamos y que asimismo también nos fallan. Y permítenos tener la posibilidad de entender que nunca, nunca, nunca es tu deseo que haya en nosotros ese ánimo revanchista, ese ánimo de desquitarnos con aquel que en algún momento nos hizo daño. Ayúdanos a amarnos, Señor. Ayúdanos a perdonarnos y a saber que todos somos débiles. Te damos gracias en esta tarde, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.